Vamos a ver entonces, ya introduciéndonos en la cuestión de los espacios públicos, vamos a ver los espacios públicos, pusimos un subtítulo equipamientos, para mm, subrayar también qué espacios públicos entendemos como espacios públicos a las calles también, pero en este caso vamos a ver el rol de los espacios públicos como equipamiento y después vamos a volver con consideraciones sobre el espacio público como espacio común de la ciudad. Los espacios públicos como equipamiento, es decir, aquellos espacios que son de propiedad pública y de dominio público, es que están adaptados para la apropiación pública en términos de esparcimiento, en términos de recreación, también en términos de circulación, esto es, espacios que tienen el equipamiento necesario para que se pueda permanecer, circular en ellos, desarrollar actividades, especialmente actividades al aire libre. En Santa Fe, como en otras ciudades, están constituidos por parques, paseos, plazas de diversa escala, de diverso tamaño. Esto ha sido una incorporación que ha tenido la ciudad a lo largo de su historia y que hoy básicamente podemos establecer entre espacios verdes públicos y reservas naturales, que ninguna de ellas es estrictamente natural, ni el jardín botánico, ni la llamada reserva ecológica en el paraje El Pozo, ni el área de los reservorios en el oeste, son estrictamente áreas naturales, en un sentido estricto, quiere decir, son áreas que aparecen a partir de la urbanización y que por ir sedimentando o reuniendo elementos naturales se convierten en pequeños ecosistemas muy representativos de la naturaleza de la región sin por eso necesariamente tener un origen natural. Los parques y paseos en Santa Fe y las plazas tienen un origen diferente hacia el sur de la ciudad y hacia el norte, digamos en las áreas de expansión de la ciudad reciente de la ciudad. Reciente nos referimos a las últimas 2 o 3 décadas, a partir del fin del siglo pasado y lo que va de este siglo. La mayoría de los grandes elementos, los grandes componentes tradicionales de los espacios públicos de la ciudad fueron organizados a partir de la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Estamos hablando de las plazas barriales en el área central de la ciudad, estamos hablando del Parque Garay, del Boulevard Galvez, que inicialmente terminaba en otro parque, que era el Parque Oroño, que es el lugar donde está ahora el intercambiador de rutas, la salida del puente Oroño. O sea, en la cabecera del puente colgante había un parque antiguamente. Pues en la costanera, que ha tenido un desarrollo hacia el norte a medida que la ciudad ha ido creciendo, pero que ya nace como un paseo. Y algunas de las plazas barriales, podríamos decir, especialmente la llamada Plaza de las Banderas, el Parque Sur, también, que es parte de las incorporaciones tradicionales antiguas de la ciudad, nos referimos a el periodo anterior a la planificación que se da a partir de los años 80. A partir de los años 80, como ya hemos visto en otros trabajos, por ejemplo, el trabajo de Marianela Müller de hace unos años, muestra cómo el cambio de reglamentación urbana y de concepción del espacio público hace que el espacio público pase a ser pensado a partir de plazas y parques y que iban a distribuirse regularmente dentro de la ciudad, los parques como los grandes componentes de recreación y las plazas como centros barriales. La normativa urbana cambia y empieza a determinar que en los loteos, en los procesos de urbanización, en el loteo se deje un 10% de la superficie destinada a superficie verde. Este 10% no tiene una relación con la estructuración, no se requiere que tenga una relación especial con la estructuración de la ciudad y con la estructuración del área que se va a lotear.
Entonces comienzan a aparecer en la ciudad espacios que son espacios verdes, están definidos como espacios verdes, espacios de supuesta vinculación interna dentro de los barrios, de organización del espacio público de ese barrio, pero que no son usados como tales. Muchas veces vemos en urbanizaciones esos pequeños espacios verdes que tienen algunos juegos, pero su localización es completamente marginal con respecto a la estructura del barrio y al modo como los asentamientos se vinculan con las vías principales. El gran espacio público de Santa Fe, el espacio de concentración, es el área central, y la calle San Martín es la expresión de esta vinculación y esta vida urbana característica de la ciudad de Santa Fe. La calle San Martín es un área de mucha vitalidad de la ciudad de Santa Fe, es el área comercial más relevante, más valorizada, junto con Avenida Aristóbulo del Valle, pero mucho más, obviamente, la peatonal San Martín, la calle San Martín, que representa el centro de actividad de la ciudad de Santa Fe. Allí hay no solo comercios, sino también servicios, hay servicios bancarios, hay servicios de todo tipo, hay asociaciones profesionales e incluso entes estatales de diversas categorías, desde nacionales hasta provinciales, que también tienen oficinas que dan hacia esta calle, que concentra la mayor parte de las actividades. Por otro lado, tenemos los parques urbanos, como el Parque Federal, por ejemplo. El Parque Federal es un antiguo terreno de talleres ferroviarios, allí está La Redonda, que son los antiguos talleres que hoy en día es un equipamiento cultural. El Parque Federal es un antiguo terreno de talleres ferroviarios que, por su cercanía a la avenida Aristóbulo del Valle y por estar sobre una avenida que tiene un desarrollo bastante largo de este a oeste, como es la calle Salvador del Carril, ha tenido un uso en los últimos años, especialmente a partir de mediados de la primera década de este siglo, donde pasó a ser parte del acervo del municipio y se pudo establecer como espacio público, ha tenido un uso cada vez creciente y es realmente un área de muchísimo valor hoy en día para la ciudad y es una de las grandes incorporaciones como gran espacio público de Santa Fe. Viene a tomar el lugar que tal vez perdió el Parque Garay por estar en una situación un poco lateral con respecto a la situación de la estructura del espacio público en la ciudad. El Parque Garay quedó al oeste, en un área que fue muy afectada en términos de la valoración del área urbana por, por la inundación del 2003 y también la inundación del 2007, que fue una inundación de poco tiempo, pero que tuvo un impacto urbano bastante considerable. Esos dos eventos hicieron que el área donde está el Parque Garay hoy sea un área no valorizada en términos de instalación de actividades. Algo de esto ustedes van a ver también en el video, en el desarrollo del estudio de paisaje y de espacio público que está hecho sobre el Boulevard y que está disponible en el aula virtual. Parque Garay es uno de los parques tradicionales de la ciudad que, como dijimos, tiene algunos problemas de valorización e incluso de degradación ambiental hoy. El Boulevard Galvez como el área, el paseo principal, junto con la avenida Costanera, paseos principales de la ciudad, que expresan en cierto sentido también un proyecto de ciudad. La idea del Boulevard Galvez fue hacer un cierre norte a principios del siglo XX, cuando la ciudad estaba creciendo, de hacer un cierre en el lado norte de la ciudad. Esto fue, rápidamente se ocupó el barrio, lo que hoy se llama Barrio Candioti Norte, la urbanización siguió creciendo, sobre todo en función del establecimiento del ferrocarril Belgrano, de la estación del ferrocarril Belgrano. La urbanización hacia el norte de la ciudad en ese sector fue creciendo, pero el Boulevard Galvez queda como una de las piezas importantes de urbanismo, de paseo, de organización del espacio urbano y de organización de la estructura de la ciudad.
El trabajo de análisis sintáctico de la ciudad de Santa Fe muestra que el Boulevard Gálvez es al mismo tiempo una de las vías de mayor integración de la ciudad. Esto nos lleva a trabajar junto con las vías estructurales, ver por qué muchas de esas vías estructurales se conforman en centralidades en la ciudad de Santa Fe. El concepto de centralidad se refiere a la aglomeración de actividades, de diversidad de actividades, en un área de la ciudad o en un sector urbano, que empiezan a atraer otras actividades complementarias a ellas y atraen al mismo tiempo a población y a densificación de la edificación en el sector. Quiere decir, las centralidades son efectos de multiplicación del intercambio que se da en la ciudad, de interacción e intercambio que se da en las ciudades. Las centralidades están en relación directa con la estructura de las ciudades. Las áreas centrales, que por lo general son las áreas donde empieza el núcleo urbano, se organizan en función de la confluencia de las vinculaciones de ese territorio que es la ciudad, de los diferentes sectores de la ciudad hacia un lugar en particular. En Santa Fe, las centralidades, por supuesto, están organizadas en función del sur de la ciudad. Ya dijimos que ese centro de la ciudad está al sur de lo que llamamos la ciudad central, o el área urbanizada continua principal. Ese centro concentra distintos equipamientos públicos, la mayoría de los equipamientos públicos, concentra funciones de gobierno, concentra las funciones que son principales dentro de la ciudad, aquellas funciones que se suelen llamar primarias dentro de la economía urbana, quiere decir las funciones que hacen que una ciudad exista, que le dan el sentido a la ciudad. En el caso de Santa Fe es una ciudad administrativa y de servicios, caracterizada por ser una capital de provincia. Entonces las funciones administrativas mayores van a estar en esa área central, y también las funciones comerciales y de servicios van a estar en esa área central. A partir de esta estructura, se organizan en la ciudad de Santa Fe centralidades a partir de esta vinculación entre el centro de la ciudad y los barrios. Esta vinculación hace que se da sobre las grandes avenidas, hace que sobre las avenidas empiece a estructurarse el comercio primero, después los servicios, tanto que algunas avenidas van cambiando o han ido cambiando a lo largo del tiempo de funciones básicamente residenciales a funciones mixtas, donde los comercios y los servicios tienen una gran preponderancia. Esto tiene una incidencia también en el tejido, porque si el tejido va cambiando de un tejido residencial a un tejido que primero cambia las actividades, dentro de tipos constructivos residenciales empiezan a darse actividades comerciales, y después el tipo constructivo empieza a transformarse y muchas veces a sustituirse ese tipo constructivo residencial ya muy transformado, que no puede albergar la actividad en la medida en que el lote da, el tamaño de los lotes o la adquisición de lotes linderos da, se suplantan, esos tipos constructivos se sustituyen por tipos constructivos residenciales. Es interesante ver, este proceso se ha dado, por supuesto, en el área central. Si nosotros caminamos por calle San Martín, vamos a ver que las plantas bajas son completamente comerciales, y las plantas altas tienen la configuración del edificio original, que eran edificios de residencia, ¿no? Edificios de vivienda. Prácticamente en muchos edificios de la peatonal vamos a ver que la planta baja no coincide para nada con la planta alta. Esto es, los tipos arquitectónicos van siendo transformados en la medida en que las actividades van transformando el lugar. Este es el efecto de la centralidad. Es una foto, por supuesto, de años recientes, zona de microcentro. Incluso vemos edificios, algunos edificios adaptados. En el caso de Aristóbulo del Valle, se ha dado algo muy interesante. Aristóbulo del Valle también es un área que creció como un área residencial. Podríamos decir que la marca más fuerte de Aristóbulo del Valle como área residencial hoy se conserva
entre el inicio, desde 25 de mayo, hasta el Puente Negro. Ese sector está completamente marcado por un paisaje que todavía se mantiene como paisaje residencial, a pesar de que hay mucha cantidad de comercios en ese sector. Pero hacia el norte, especialmente entre el Puente Negro y Avenida Galicia, se ha dado estos procesos que decimos de sustitución primero de usos y después sustitución edilicia, de sustitución de tipos residenciales hacia tipos comerciales. En muchos lugares de Avenida Aristóbulo del Valle se ha dado esa sustitución, haciendo que los usos comerciales aparezcan en planta baja y el uso residencial ha pasado a la planta alta, cuando no ha sido sustituido directamente por usos comerciales completos, donde los terrenos, los lotes, pudieran dar. Ahí está el fraccionamiento del suelo como una clave en la transformación del tejido. Entendemos que mucho de la dificultad de transformación completa en Aristóbulo del Valle de tejido, y por consiguiente del paisaje y de las características de la avenida, está dado porque la mayoría de los lotes son lotes pequeños, son lotes que se trazaron en la extensión de la urbanización en los años, a mediados del siglo XX, en esa gran extensión de la urbanización hacia el norte, que vino como parte del proceso de industrialización que impulsó crecimiento de una clase media en la Argentina y en todas las ciudades, en todas las medianas y grandes ciudades de la época. Este parcelamiento residencial no siempre es muy fácil de transformar la edificación allí dentro en una edificación de mayor tamaño o mayor superficie, como se necesita en la edificación comercial. Entonces, acá podemos ver mucho de esa transformación está dada por la actividad residencial en planta alta y la actividad comercial en planta baja. En el sector de Aristóbulo del Valle, que va entre Gorriti y Avenida Galicia, ya al norte, vemos mucha tipología comercial directamente construida allí. Facundo Subiría tiene un caso similar, con la diferencia y que Facundo Subiría tiene un parcelamiento un poco diferente, un poco más amplio que el de Aristóbulo del Valle, y ha dado lugar a muchos establecimientos comerciales de mediano, de gran superficie, y como dijimos también, a la aparición de edificación en altura. Las áreas de nueva centralidad entonces están dadas en las avenidas que corren especialmente de norte a sur, y esto está expresado en la normativa urbana. La normativa urbana trabaja con corredores sobre estas avenidas que tienen una cualificación especial en cuanto a las actividades y al tipo de ocupación y uso del suelo que se puede dar en estos corredores. Las centralidades van a estar clasificadas en función de qué alcance tengan los comercios y servicios que allí se localizan. Generalmente, cuando hay servicios bancarios, una calle o un sector que hasta ese momento tenía una concentración comercial, cuando aparecen los servicios bancarios quiere decir que ese sector ya tiene una afluencia y una permanencia y un alcance que le da una jerarquía como centro importante. Esto es lo que pasa obviamente en el centro de la ciudad, en el área central de la ciudad, en gran parte del bulevar, y sobre todo en las avenidas Aristóbulo del Valle, especialmente en el tramo entre Avenida Galicia y el Puente Negro, en Facundo Subiría, en un tramo de Avenida Freire y de Avenida López y Planes, y también en un tramo especialmente hacia el norte de la Avenida Blas Parera. En una escala menor se da en Avenida Gorriti, que es una de las pocas centralidades lineales, o tal vez la única centralidad lineal de este-oeste que hay, además del bulevar en la ciudad, lo que implica la importancia que está teniendo la urbanización del área norte de la ciudad, y especialmente esta vía como Gorriti, donde, como dato singular, la construcción, a pesar de una calidad bastante heterogénea, la construcción
está dándose por tipos comerciales en planta baja y residenciales en planta alta directamente y no por tipos residenciales puros. Dadas las características del asentamiento de Santa Fe y esta relación entre el centro y los barrios y la accesibilidad al centro que representan las grandes avenidas, este movimiento pendular entre el centro y los barrios, entre el área principal de servicios y de trabajo y la extensión de la ciudad, las centralidades en Santa Fe se fueron dando como centralidades lineales. El concepto de centralidad no implica que sea un área radial, sino implica el modo como se da la concentración. En este caso, Santa Fe, una de las características es que la mayoría de las centralidades en Santa Fe son centralidades lineales sobre las avenidas con diferentes jerarquías. En el caso del área de la costa, esta jerarquía está prácticamente completa sobre la Ruta 1. La Ruta 1 se ha convertido en un gran corredor comercial y de servicios que abastece no solo al municipio de Santa Fe, a la parte del municipio de Santa Fe, Colastiné Norte, que está sobre esa área, y La Guardia, sino también a las localidades linderas. El área de la costa creció principalmente como residencia de fin de semana y como área de residencia tradicional de población costera, y de a poco se ha convertido en un área a partir del establecimiento también de colonias de vacaciones, de diversas asociaciones profesionales, y se ha convertido en un área de residencia permanente, sobre todo a partir de la década de 1990 y la construcción de defensas contra inundaciones que habilitaron el área para loteos, muchos de ellos, sin embargo, en terrenos que continúan siendo anegadizos, en algunos casos por lluvias. Sin embargo, esto no ha parado el proceso de urbanización, repetimos, en el sentido de transformación de suelo urbano, de suelo rural, perdón, en suelo de uso urbano, este proceso de urbanización que se extiende en las localidades linderas hacia el norte. La Ruta 1, en el tramo de Colastiné, en el tramo que va de Rincón a Colastiné, pero sobre todo en el tramo de Colastiné, relacionado con la ciudad de Santa Fe, se ha convertido en un centro barrial de importancia, también con una configuración lineal. Entonces, la configuración de las áreas centrales en Santa Fe, de las áreas de centralidad, responde a la estructura general de la ciudad, a la relación de la extensión urbanizada de la ciudad, que es primordialmente residencial, con el centro y a las distancias que hay con respecto al centro. Van a aparecer comercios y servicios que acortan las distancias de donde la gente vive con respecto al acceso al centro. Por supuesto, esto va a estar organizado en jerarquías y el centro de la ciudad de Santa Fe sigue siendo jerárquico en cuanto a comercios, a servicios, a equipamientos públicos. El área central de la ciudad de Santa Fe va a ser la que va a tener la mayor complejidad comercial, la mayor complejidad de servicios, tanto servicios públicos como equipamientos y servicios privados, desde medicina hasta educación. Las centralidades van a estar relacionadas con los diversos sectores urbanos o distritos, que es lo que vamos a ver ahora.